El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Sentados. La educación es todo un arte, es una ciencia. Educere quiere decir el arte, la ciencia de sacar del ser humano lo mejor. Lo tenemos porque Dios lo ha puesto en potencia, en esa gracia y con todos los dones naturales, pero también viene pues la parte que corrompe, la parte que echa a perder o que no permite que se desarrolle todos esos dones, esos potenciales. Ahora, para lograr hacer esto, pues hay que trabajar en la educación de los hijos. Y a veces creemos que la educación es solamente, y lo más importante, mandarlos a la escuela para que se eduquen. Van a tener conocimientos, sí, va a servirles mucho de eso, sí, pero es mucho más grande que solamente aprendan conceptos. Incluso eso de aprenderse conceptos no es la manera correcta, pero a menos así se hace en el sistema educativo. Te dan información y que tú te lo aprendas como merolico, para que pases un examen y lo que sigue. Es un sistema de educación muy pobre, muy limitado. Pero aquí la educación es precisamente la formación de la persona a nivel sentimental, a nivel intelectual, a nivel psicológico y a nivel espiritual, y también a nivel físico. Por eso la educación no solamente consiste en dar información, ni tampoco solamente es no hagas esto, si haces esto. Es todo en su totalidad, todo en su conjunto. Una de las cosas que se utiliza para que los hijos vayan corrigiéndose, vayan enmendando, es el castigo. A veces una nalgada, a veces un castigo, a veces un regaño, para que el hijo se dé cuenta o trate de cambiar esa actitud que no es la más saludable. Y desgraciadamente, pues cuando no entienden, bueno, ya lo dije una, te lo dije dos, a la tercera ya no hay una tercera, la tercera va la nalgada, ¿sí? Así mi mamá nos decía: te lo digo una vez, dos veces ya no, la segunda ya es o castigo o nalgada. Entonces decíamos: ay, híjole, que así fuéramos los adultos también. Sí, porque está viendo la niña, voltea a ver a su mamá y dice: ya ves, pero que así fueran también los adultos, otra cosa sería, ¿sí?
Dios no lo dice una vez. Y nosotros, ni con miles de veces que nos lo dice Dios, lo hacemos. Entonces, ahí es donde a veces nosotros somos más tercos y más mulas. Bueno, la educación, uno de los aspectos principales es la corrección. La corrección. ¿Están tomando un camino equivocado? No, espérate. No. Ahora esto se ha perdido porque muchos papás están tan ocupados haciendo su vida profesional como si el ser papás o el ser mamá no fuese más importante. Desgraciadamente ya no. Ahora la formación, la educación, entre comillas, educación, se la dejamos a personas que ni conocen a nuestros hijos o a los medios o a lo que dice la mayoría de la gente. A nivel espiritual, a nivel de Dios, Dios también corrige. Y dice la palabra de Dios, a los que ama, los corrige, o te corrige porque te ama. ¿Cómo corrige el Señor? No te llama y te dice, a ver, ¿a qué horas vas a llegar? Ya son las 11 y no has llegado. Ya dije que a las 10, ¿dónde andas? O un mensaje, ¿dónde estás? Mensaje de texto, ¿no? O va y se aparece el papá en medio de la fiesta, ¡vámonos! Pero papá, te dije a tal hora, ¡vámonos! Ándale, ¿no? Y ahí va el hijo con la cola entre las patas, ¿no? ¿Por qué? Porque no obedeció. Y también están los castigos. No sales, estás castigado. No sé cuántas veces a ustedes los castigaron de por vida. Estás castigado de por vida. Y pues también eran las travesuras que hacía uno, ¿no? Hombre, a veces uno se portaba de veras que, híjole. Y mi mamá, no, de por vida estás castigado, hijo. Al ratito se le olvidaba. Entonces, esa es otra cosa. Que a veces los papás, y luego bajan la guardia y por eso hacen cada inútil de hijo, que para qué les cuento, que no sirven para nada. Pero en el planteamiento de la palabra de Dios, hoy hermosamente, el Señor nos refiere, primero hay que recordar que a Dios se le atribuyen cualidades humanas o atributos humanos. La mano de Dios, la ira de Dios, el dedo de Dios. Dios ni tiene mano ni tiene sentimientos como nosotros, para no confundirnos, pero es una manera de tratar de entender algo que está por arriba de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento, pero al menos es una manera, repito, para tratar de conocer y comprender. Pero fíjense lo que nos presenta el profeta. Dice así: estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable e incurable tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo por tu gran culpa. Por tus enormes pecados, ¿por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados, te he tratado así. Suena a un papá que ha castigado a su hijo. ¿Cuál es el castigo de Dios aquí en la tierra? Mi Dios es un Dios amor y es un pedagogo. El castigo más grande que Dios te da es que vivas las consecuencias de tus actos. Así como dicen vulgarmente, te rompas el hocico. O sea, te metiste ahí, vas a vivir las consecuencias. Y luego, es que Dios me castigó. Yo lo decía en una predica hace unos días. Decía, es que, ¿por qué Dios se enojó conmigo? Oye, pues anduviste de borracho, te tomaste todo el alcohol, terminaste con una cirrosis, Dios me está castigando. ¿Cuál te está castigando? Pues tú te tragaste todo el alcohol. O tienes enfermedad de SIDA, anduviste ahí de coqueto, anduviendo, haciendo cosas que no, y pues, ay, es que Dios me está castigando por lo que hice. ¿Cuál Dios te castiga? Es la soncera que tú hiciste y que tiene sus consecuencias. Entonces, no es que Dios castigue, Dios te deja caminar sin Él.
para que tú sepas lo que es caminar sin Dios. Ahora, Dios puede corregir tus errores y puede sanar tus heridas, lo puede hacer. A veces no lo hace para que tú crezcas, lo hace para que tú madures, lo hace para que tú te acerques más a Dios. Pero como nosotros no entendemos la pedagogía de Dios, pues atribuimos lo mal que nos va a un castigo divino. O puede ser que aparentemente no haya una acción mala de mi parte, pero me estás yendo mal, Dios me está castigando. No. Acuérdense que los pecados de otros también me afectan a mí. La envidia, la cizaña, el odio de otros que se meten en mi vida, pues me van a ocasionar un problema. Y no es que Dios me esté castigando, simplemente es consecuencia de los actos de otros. Pero independientemente de esto, la realidad es que Dios te deja que sufras las consecuencias de haber tomado decisiones sin Él y de vivir esas consecuencias sin Él, que es lo que nos presenta toda esta primera parte de la primera lectura, cuando hay heridas que tienen curación, pero otras no tienen remedio. Todos tus amantes se refiere a todas aquellas realidades donde tú pusiste tu confianza, tu amor, tu seguridad y no en Dios. Y uno va a decir, no, pues yo creo en Dios, pero una cosa es decir creer en Dios y otra cosa es vivir obedeciéndolo. Creer en Dios significa que confío en Él y le obedezco. Porque yo puedo decir, yo sé que Dios me va a conceder esto, yo sé que Dios me va a dar esto. Eso no es tener fe en Dios. Tener fe en Dios es creer en Él y obedecerle. Y saber que obedecerle muchas veces implica cargar una cruz. Recuerden mi Señor Jesús: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad. Y si voy a cargar esta cruz, Señor, y tú lo permites, yo confío en ti. Eso es creer en Dios. Eso es caminar en fe. No el hecho de creer que Dios va a solucionar mi problema, o va a curar mi enfermedad, o va a cambiar a mi ser querido para que no sufra. Eso no es la fe. Es simplemente el aspecto básico y elemental de la fe es la obediencia a Dios. Tengo fe, por eso le obedezco. Aunque no entiendo. Tengo fe, aunque me duele, pero yo le obedezco. Esa es la verdadera fe. Y es precisamente cuando uno viene este cambio, es lo que viene más adelante, que dice el profeta. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de su casa, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas, y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Y los multiplicaré y ya no serán pocos. Los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes. La comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe. Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es la manera en que Dios nos educa. Te deja lo que significa vivir sin Él y luego te presenta lo que es vivir con Él. La bendición, la sanación, la paz que viene no de afuera, no de que afuera no haya problemas. La paz, todo viene de adentro, de tu relación con Dios. Entender esto es la que hace la vida, la diferencia en la vida entre un santo y una persona que no le interesa a Dios. La vida de un santo es aquel que aprende a caminar en medio de toda esa turbación desde la paz interior, desde la confianza y la obediencia a Dios. Aunque repito, a veces unas cosas no entendemos. Señor, no entiendo por qué me pasa esto, pero yo confío en ti. Y una frase que decía, se la oí por primera vez a Monseñor Emilio Carlos Berlieve Lauzarán, arzobispo de Yucatán, antes obispo de aquí, decía que para el que cree, nada sucede para mal, todo sucede para bien. Esa es la gran diferencia. Si tú confías en Dios, cuando Él te corrija, no tengas miedo.
Te está dejando vivir consecuencias para que tú crezcas, para que tú aprendas a buscarlo a Él, a confiar en Él, que Él sea verdaderamente tu Dios, que no te hagas tonto haciéndote creer que crees en Dios, pero a la hora confías más en otras realidades. Y se sintetiza con el Evangelio, que es el planteamiento de la vida del hombre: subirse a la barca sin Dios y enfrentar la tormenta. La tormenta representa el caos, la vida de pecado, toda esa situación que te quedas así. Cuando Dios aparece, no creas que aparece así de una manera, a veces hasta da miedo cuando Dios se manifiesta en tu vida. Puede darte miedo porque no entiendes, no comprendes, pero el Señor nos invita a confiar en Él. Él sube a la barca y se calma. Entonces, la paz, repito, no es que no haya un problema afuera, sino es una realidad que viene de adentro y que te permite poder enfrentar el caos, la realidad a tu alrededor, la muerte, la enfermedad, la injusticia, el miedo, el odio, todo aquello a lo que estamos expuestos para poder crecer. Así es que cuando estés viviendo algo, no pienses que Dios te está castigando. O Dios quiere que crezcas, o Dios quiere que ofrezcas. Quiere que crezcas, bueno, quiere que aprendas. Si estuviste mal, que aprendas. Si no es tu culpa, quiere que crezcas y quiere que ofrezcas. Crecer en esa confianza, en la paciencia, en el amor, y ofrezcas: Señor, no entiendo, no sé por qué me pasan las cosas, no veo relación, yo le estoy echando ganas, pero si se permite esto, te lo ofrezco por la salvación de mis seres queridos. Cuando Dios corrige, es para que corrijas, para que cambies tu conducta, para que crezcas espiritualmente en ese abandono de Dios y para que ofrezcas. Sería nuestro tema, mi querido Sami. Cuando Dios corrige es para que cambies, para que crezcas y para que ofrezcas. Y así poder caminar en fe, porque es lo que sucede con Pedro. No, Señor, si eres tú, mándame ir. A ver, bueno, ¿realmente crees en mí? Camina sobre el mar, camina sobre. Y empezó a caminar, pero dejó de ver a Jesús, empezó a sentir el viento y empezó a ver más todo a su alrededor. Es cuando nos empezamos a hundir. Y el Señor nos dice: hombre, mujer de poca fe, ¿por qué has dudado? Dudar, no creer, es no confiar en Dios. En la tormenta Él no te abandona, en la dificultad Él no te abandona. A veces calmará la tormenta, pero a veces te permitirá caminar en medio de la tormenta. Con dolor, sí, con dificultad, sí, pero de la mano de Él. Pues pidámosle a Dios y no se nos olvide el mandamiento principal de la ley de Dios, que es lo que nos dice el Salmo, ¿no? El Señor es nuestro Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel. El Señor tu Dios es uno solo. Y a Él solo, no se vale distribuirlo con los demás. A Él solo amarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si no entiendes que hay uno solo, desgraciadamente el lugar que le debemos dar a Dios, se lo estamos dando a las cosas, a las personas y a los lugares. Pues unámonos en esta intención, presentando el pan, el vino y las intenciones de cada uno de ustedes.